Dosis de ciencia. Hoy, un hada inquieta. Profe Mario Vázquez y oyentes, bienvenidos a otra dosis de ciencia, como todos los martes compartiendo con ustedes. Y el profe Mario Vázquez que nos trae este tipo de temas, siempre con el título No se vayan a guiar, porque es una sorpresa, y él nos comparte después todo el entramado para comprender por qué nombró esta dosis de esa manera. ¿Cierto, profe Mario Vázquez? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, pero creo que esta vez estás equivocada porque voy a hablar literalmente de un hada y que era muy inquieta. Eso no tiene mucho misterio. ¿Ah, sí? Sí. Salvo que el hada a que hago mención es un hada sin H adelante, y estoy hablando de una mujer que se llamaba Hada Rogato. Ah, entonces no estábamos pensando en la misma hada, pero ya, no sé, claros. Estamos hablando de esta hada que era un personaje brasilero que traje hoy para hablar de estas pioneras o mujeres que se han destacado en el campo de la aviación o que se destacan. Y confieso que no conocía la historia de esta mujer. Ella falleció no hace muchos años, y realmente cuando uno lee un poquito sobre la vida de esta persona se puede mencionar que era inquieta, y si no, esto no es inquieto, ¿dónde están? Porque normalmente mencionamos a alguna mujer, es decir, fue la primera mujer en obtener la certificación para volar, por ejemplo. Ya eso ha sido siempre un mérito muy, muy grande. Pero además de volar, si además hacen más cosas, y esta mujer parece ser que no se quedaba quieta realmente, porque fue dueña o responsable de batir 5 récords. O sea, no se conformó solo con volar, sino que también fue, por ejemplo, la primera mujer suramericana que obtuvo la certificación para ser piloto de planeador. O sea, no le alcanzaba solo con avioncitos a motor, sino también fue la primera que obtuvo la autorización para ser piloto de planeador. Fue la primera brasilera que obtuvo la certificación como paracaidista. O sea, volaba, se tiraba de los aviones, volaba aviones sin hélice. O sea, prácticamente no vivía acá en el suelo. Fue la primera mujer en volar unir las 3 Américas. Voló desde Tierra del Fuego en Argentina hasta Anchorage en Alaska. Y o sea que tampoco se quedaba quieta. Y fue la primera mujer piloto agrícola en Brasil. O sea, además de tirarse en paracaídas, volar planeadores, volar aviones, obtuvo la certificación de ser la primera mujer que voló aviones fumigadores para proteger las cosechas de café. La primera mujer que obtiene esa certificación. O sea, cosa que volara, seguro que ahí estaba doñada por ahí montada, porque seguramente le apasionaba, ¿no? Además fue piloto de pruebas. Piloto de pruebas es solo para elegidos, te digo, porque justamente su nombre lo indica. Una cosa es probar una camisa, un pantalón, y otra cosa es probar un avión que lo acaban de arreglar, a ver si quedó bien arreglado, pero lo tienen que probar volando. Ah, era para aviones que se arreglaban, no quizás que se estrenaban, no. O también, pero digamos son dispositivos que no se tiene certeza que también funcionan, solamente pocos elegidos. Lo mismo los pilotos de prueba de los aviones que salen por primera vez, el primer vuelo, es realmente no es poca cosa, ¿no? Sí, porque la duda no puede recaer sobre si es el piloto, no, tienen que estar seguros de que algo que sí falló sea el avión. Claro, pero ¿quién se anima a subirse en esas condiciones? Solo los pilotos de pruebas. Hada, y los pilotos de prueba y Hada, porque además trabajó en espectáculos aéreos. También, o sea, se lanzó en paracaídas de noche, o sea, no se conformaba, hizo saltos nocturnos en paracaídas, tuvo un accidente fumigando, y bueno, algunos se lee por ahí que tal vez
Pudo haber sido la causa que finalmente a ella le produce una enfermedad mortal a lo largo de los años, porque el problema, ya lo hablamos en otra dosis, cuando tienes aviones fumigadores es que están en contacto con un líquido que es muy tóxico y el piloto tiene todo eso concentrado delante suyo o detrás suyo o debajo suyo, y entonces lo peor todo el tiempo, y lo que peor que puede pasar es que el avión sufra un accidente, que le pasó a ella sufrir un accidente y quedar en contacto con tanto líquido tóxico. En 1951 entonces, como te decía, voló desde Tierra del Fuego hasta Alaska, y además, para darle un toque de distinción, no es que volaba con aviones súper seguros hechos para ir de Tierra del Fuego a Alaska, sino que buscaba aviones que eran de bajita potencia, así normalitos, con instrumentación muy sencilla, y casi ninguno tenía radio. O sea, yo creo que todo eso define a esta hada, que te cuento que voló, como era de prever, hasta el año 1982, cuando tenía en esa época 72 años. Hasta los 72. Y nació en 1910 en Sao Paulo. Al principio le enseñaron todas las cosas que les enseñaban a las niñas en Sao Paulo, pero mira, todo esto toda su vida fue volar, y llegó a volar hasta sus 72 años, que creo que fueron 4 años antes de su muerte. Así que todo un personaje realmente increíble que sin que la conozcamos, con todo esto que hizo, creo que la conocemos, ¿no? Y además que sorprende bastante, pues no solo lo inquieta, también lo arriesgada. Pero, profe Mario Vázquez, nos deja usted pues el estima por allí ha caído, porque el autoestima muy caído, porque esta mujer vea todo lo que hizo, y uno con solo saber que va en un vuelo comercial ya se imagina lo más terrible del mundo. Sí, no, pero no todo tiene la pasta que tenía Ada, te lo aseguro, porque mira la cantidad de récords y récords y récords. Realmente es un personaje muy, muy interesante, y se la ve feliz en todas las fotos, hasta cuando es viejita al lado de sus aviones. Evidentemente necesitaba volar. Profe Mario Vázquez, ¿y sabe usted si Ada, digamos, fue un personaje bastante inspirador como para marcar la ruta de ahí a que en Brasil muchas mujeres se ocuparan de la aviación, pudieran ingresar a este campo, o no fue tan, digamos, tan aceptado que muchas mujeres llegaran a este sector, o incluso por el dinero? No sé, ¿qué razones hay allí? Yo no tengo el dato concreto, pero se me ocurre pensar, porque te estoy contando algunas cosas que hizo Ada. Ada hizo muchas más cosas, y teniendo en cuenta todos los reconocimientos que ella tuvo, porque ella tuvo, digamos, fue nombramientos de tipos honoríficos para la Fuerza Aérea Brasilera, o sea, fue muy reconocida para la Fuerza Aérea Brasilera, pero no solo en la Fuerza Aérea Brasilera, sino en la chilena. Estuvo en Chile, fue digamos, un ejemplo para las mujeres también, para dedicarse a este tipo de cosas. Hizo cosas en Bolivia, y tengo entendido que también fue homenajeada de alguna manera en Colombia. Entonces es un personaje que no es que lo hacía ella sola por su lado aventurera, sino que tuvo muchos reconocimientos oficiales, y yo me imagino que eso a la larga, digamos, es un buen espejo o un buen ejemplo para seguir, ¿no? Seguramente tiene que haber influido, aunque no es un personaje de los que nosotros conocíamos. Nosotros estábamos acostumbrados a los personajes americanos, ¿no? Amelia Earhart, los que estuvieron digamos, de aquí para arriba, pero también de aquí para abajo hubo personas que hicieron lo suyo. Bueno, y con esta aventurera nos vamos precisamente hacia el dato curioso. Atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, es que es complicado de buscar el dato científico en todo este personaje, pero sí te mencioné que en el accidente que tuvo ella, en el único accidente con el avión fumigador, que estuvo en contacto con un producto muy tóxico, y era un producto que para la época estaba aprobado, pero que hoy en día está prohibido, y lo conocíamos en algunos lados lo conocíamos como Gamexan. No sé si aquí se conocía, en Argentina sí era conocido así, Gamexan, pero era un compuesto que se llama lindano. Y desde el punto de vista químico,
si pudieras ver la molécula, es una molécula muy sencillita. Uno está acostumbrado a que estos compuestos pesticidas, por ejemplo, son moléculas orgánicas, así de esos dibujitos que impresionan. Sin embargo, esta es una molécula muy muy simple. Es un anillo de 6 carbonos y en cada carbono tiene unido un cloro, nada más. O sea, lo puedes dibujar fácilmente. Sin embargo, una cosa que desde el punto de vista estructural se ve bonito, una molécula redondita, es altamente tóxico, sobre todo cuando estas moléculas se solubilizan en medios no acuosos, en grasa. Es lo peor que nos puede pasar. Si tenemos algo que se solubiliza en la parte de lípidos, de grasa, corremos el riesgo de que se quede incorporado en nuestro organismo y son productos cancerígenos. Y quería, dentro de esta problemática del uso de pesticidas, traer como dato, no sé si curioso, pero dato científico, digamos, el concepto de bioacumulación. Porque cada uno de estos productos químicos, si uno busca sus datos, va a encontrar que niveles de concentración a partir de los cuales resulta tóxico para el ser humano, por ejemplo. Y uno podría cometer el gran error de pensar que si lo tengo en una concentración más bajita, que es el límite, no va a ser tóxico para el ser humano. Y lo puedo usar, y lo puedo tirar en el ambiente. Pero ahí es donde aparece la palabrita esta de bioacumulación, que es un proceso, es muy conocido. ¿Bioacumulación o viva? Bio. Bio. Bioacumulación. Y entonces es, como su nombre lo da a entender, una forma de acumular, de concentrar algo que es tóxico, realizado por un organismo vivo. Esto se da particularmente en los peces. Entonces, tú tienes un compuesto tóxico que está en bajita concentración y es un pez pequeñito, lo ingiere y no le pasa nada porque es bajita la concentración. Pero muchos pececitos hacen lo mismo. Y después viene un pez un poquito más grande y se alimenta de esos pececitos. Entonces ya cuando se coma 3 o 4 de esos pececitos, la concentración de este nuevo pez, de ese compuesto, es mucho más grande. Y así se va haciendo en una cadena. Mientras más el pez mayor come al menor, el mayor queda mucho más contaminado. Y normalmente el último, el más grande, es el que saca el hombre para comérselo. Y a pesar de que inicialmente la concentración pudo ser bajita, cuando ese señor se come ese último pescado, se contamina como si se hubiera tomado un frasco de ese contaminante. Que por acá estaba buscando, profe Mario Vázquez, que hace unos meses escuchamos en las noticias, no sé si usted también lo escuchó, que en unos pescados podría uno ingerir hasta el tamaño de una tarjeta de crédito, pues en plástico, que era tal la contaminación que eso podría estar pasando, y aquí encontré que sí, que no estaba tan desmemoriada. Claro, porque digamos nosotros pensamos, siempre hacemos la asociación, algo malo, tóxico, y pensamos que hay un solo usuario, una solo que se alimenta, pero siempre en la naturaleza tenemos cadenas y ahí es donde se va produciendo la bioacumulación de lo que sea. También pasa eso mucho con el mercurio, en las zonas donde se utiliza este elemento. Así que temas que van ligados a las cuestiones ambientales cada vez que hablamos de estos pesticidas, y que viene a cuento de ese accidente que tuvo nuestra amiga Ada. Nuestra gran mejor amiga Ada a partir de hoy, gracias a esta dosis de ciencia. Profe Mario Vázquez, mil gracias. A ti, muchas gracias.